Buenas tardes tengan ustedes. Sapa Mainisa Arun Taptam. Regresamos a la lección de Aymara fácil para todos. Kuthat Añani, Aymar Aru, Casa y Atejaña. Kuthat Añani, Aymar Aru, Casa y Atejaña. Lección repaso de las consonantes. Che, K, P, Q, T, J. Che, K, P, Q, T, J. Y hemos dicho que la Q tiene sonido fricativo. Las demás suenan según estén apostrofadas con el signo glotalizado, tienen el apóstrofo y tienen acompañada la letra H para expirada, para sonido expirado y glotalizado con el apóstrofo. También vamos a incidir en el uso de las 5 vocales para aprender fácil el aymara. Las 5 vocales A, E, I, O, U, como verán aquí. Simple como en castellano. Chara, pierna. Chara, pierna. Aquí el uso de la che como en castellano y las dos as, a, chara. En glotalizado con el signo bueno, para que lo convierte en glotalizada. El apóstrofo. Chiara, 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 color negro. Chiara, color negro. Este es el apóstrofo que lo convierte en glotalizada. Expirada. Chacu, cha, chacu, ya no es cha, sino cha, chacu, chacu, lana áspera. Chacu, lana áspera. Continuamos con la K, K limpia. Cunca, cunca, cunca. Aquí el uso de las 5 vocales, la U y la A. Cunca, cunca, cuello, cunca, cuello. Aquí tenemos con el signo para la glotalización. Cara, 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 salado, cara, salado. Aquí tenemos acompañado con la letra H. Canca, 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 piel áspera. Aquí tenemos simple como en castellano. Paya, paya, paya. Significa 2. Paya, 2. Aquí con el apóstrofo que lo glotaliza. Pitaña. Ya no es pitaña, sino pitaña. Pitaña, tejer. Pitaña, tejer. Aquí, acompañado con la letra H. Patanca, 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 panza. El signo aspirado da. Expirado da la H. Aquí, coña. Aquí incidimos en la Q, que tiene el sonido fricativo. Coña, coña. En castellano se dice fricativo porque lo pronunciamos como si estuviéramos pronunciando con la glotis, con la garganta. Coña, 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 significa suave. Aquí, con el apóstrofo, coma, coma, ya no es coma, sino coma,
coma, limpio, coma, limpio. Aquí, con la H, joru, 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 duro, joru, duro. Aquí tenemos la T, tunca, la T limpia, tunca, tanto la K limpia como en castellano, T, K, tunca, 10, tunca, 10. Aquí con el apóstrofo, anta, 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 significa pan. Aquí con la H, tanta, tanta, andrajoso, tanta, andrajoso. Aquí tenemos la J, J limpia, juma, juma, tú, juma, tú. Puede ser también jupa, usted, jupa, él, perdón. Jupa puede ser, pero aquí decimos juma, tú, juma. Aquí no se glotaliza la J. Aquí con el signo, con la H. Paxi. Aquí tenemos acompañado la J de la H. Paxi. Muchas veces dicen paxi, pero en aymara no decimos paxi, sino decimos paxi, paxi, luna, paxi. Fíjense, paxi. Ese es el signo inspirado que le da la H. Paxi, paxia, paxi, luna. Eso es todo. Ojalá que hayan captado algo de la pronunciación. Muchas gracias. Buenas noches.